10. En cuanto a los medios que hay que emplear para alcanzar este gran fin, parece superfluo nombrarlos, porque son evidentes de por sí. Vuestro primer cuidado sea formar a Cristo en aquellos que, por el deber de su vocación, están destinados a formarlo en los demás. Hablamos de los sacerdotes, venerables hermanos. En efecto, todos los que llevan el sello del sacerdocio deben saber que tienen la misma misión para con el pueblo en medio del cual viven, que la que Pablo proclamó haber recibido con estas tiernas palabras: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gal 4, 19. Pero, ¿cómo podrán cumplir este deber si antes no se revisten ellos mismos de Cristo? Y de tal modo que puedan decir con el apóstol: vivo, pero no yo, sino que Cristo vive en mí. Ibid 2, 20. Para mí el vivir es Cristo. Efesios 1, 21. Por eso, aunque todos están incluidos en la exhortación a avanzar hacia el varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, Efesios 4, 3, se dirige antes que nada a los que ejercen el ministerio sacerdotal, así estos son llamados otro Cristo, no solo por la comunicación de poder, sino por razón de la imitación de sus obras, y por eso deben llevar impresa en sí mismos la imagen de Cristo. 11. En vista de lo anterior, venerables hermanos, qué gran y qué grande es el cuidado que debéis poner en la formación del clero para la santidad. Todas las demás tareas deben ceder ante esta. Por eso, la mayor parte de vuestra diligencia se dirigirá a gobernar y ordenar debidamente vuestros seminarios, de modo que florezcan tanto en la rectitud de su enseñanza como en la impecabilidad de sus costumbres. Considerad vuestro seminario como el deleite de vuestros corazones y no descuidéis en favor de él ninguna de las disposiciones que el Concilio de Trento ha prescrito con admirable previsión. Y cuando llegue el momento de promover a los jóvenes candidatos a las órdenes sagradas, no olvidéis lo que Pablo escribió a Timoteo: no impongas a nadie las manos a la ligera, 1 Tim 5, 22, teniendo muy presente que, por regla general, los fieles serán aquellos a quienes llaméis al sacerdocio. No os preocupéis, pues, de intereses particulares de ningún tipo, sino que tened en el corazón solo a Dios, a la Iglesia y al bien eterno de las almas, para que, como advierte el apóstol, no seáis partícipes de los pecados de los demás. Ibid. Tampoco dejéis de ser solícitos con los sacerdotes jóvenes que acaban de salir del seminario. Os exhortamos de corazón a que los acerquéis con frecuencia a vuestro pecho, que debe arder con fuego celestial, a que los encendáis, a que los inflaméis, para que aspiren solo a Dios y a la salvación de las almas. Tened la seguridad, venerables hermanos, de que nos, por nuestra parte, emplearemos la mayor diligencia para impedir que los miembros del clero caigan en las trampas de cierta ciencia nueva y falaz, que no tiene sabor a Cristo, sino que con argumentos enmascarados y astutos trata de abrir la puerta a los errores del racionalismo y del semirracionalismo. El apóstol advirtió a Timoteo que se guardara de ello cuando escribió: guarda lo que se te ha encomendado, evitando las novedades profanas de palabras y las contradicciones de la falsamente llamada ciencia, que algunos prometían y se equivocaron en cuanto a la fe. 1 Tim. B. 20s. Esto no nos impide que tengamos por dignos de alabanza a los sacerdotes jóvenes que se dedicaron a estudios útiles en todas las ramas de la ciencia para prepararse mejor para defender la verdad y refutar las calumnias de los enemigos de la fe. Sin embargo, no podemos ocultar, más bien proclamamos de la manera más abierta posible que nuestra preferencia es y será siempre por aquellos que, al tiempo que cultivan la erudición eclesiástica y literaria, se dedican más estrechamente al bien de las almas mediante el ejercicio de los ministerios propios de un sacerdote celoso de la gloria divina. Es una gran tristeza y un continuo dolor para nuestro corazón. Rom. 9, 2. De encontrar aplicable a nuestros tiempos la lamentación de Jeremías: los pequeños pedían pan, y no había quien se lo partiera. Lam. 4, 4. No faltan, en efecto, entre el clero quienes se adaptan según su inclinación a obras de solidez más aparente que real, pero quizá no sean tan numerosos los que, a ejemplo de Cristo, toman para sí las palabras del profeta: el Espíritu del Señor me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a sanar a los contritos de corazón, a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos. LC 4, 18-19. 12. ¿Quién, pues, puede ignorar, venerables hermanos, que, mientras los hombres se dejan guiar por la razón y la libertad, el principal medio para restablecer el imperio de Dios en sus almas es la instrucción religiosa? ¿Cuántos son los que imitan a Cristo y aborrecen a la Iglesia y al Evangelio más por ignorancia que por maldad de espíritu, de los cuales bien puede decirse, blasfeman de todo lo que no saben? Judas 2, 10. Esto sucede no solo entre el pueblo en general y entre las clases más bajas, que se dejan engañar así con facilidad, sino también entre los más cultos y dotados. Además,
de una educación extraordinaria. El resultado es para muchos la pérdida de la fe. Porque no es verdad que el progreso de la ciencia extinga la fe, sino más bien es la ignorancia, y cuanto más prevalece la ignorancia, mayor es el estrago que causa la incredulidad. Y por esto Cristo mandó a los apóstoles: Id y enseñad a todas las naciones, Mt 27, 19. 13. Pero para que de este apostolado y de este celo por la enseñanza se obtenga el fruto deseado y Cristo se forme en todos, recordad, venerables hermanos, que ningún medio es más eficaz que la caridad. Porque el Señor no está en el terremoto, 3 Reyes 19, 11, es vano esperar atraer las almas hacia Dios con un celo amargo. Al contrario, se hace más daño que bien cuando se reprende con dureza a los hombres por sus faltas y se reprenden con aspereza sus vicios. Es verdad que el apóstol exhorta a Timoteo, acusa, ruega, reprende, pero se cuida de añadir, con toda paciencia, 2 Tim 4, 2. Jesús nos ha dejado ciertamente ejemplos de esto: venid a mí, dice, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, Mt 11, 28. Y por los que sufren y están agobiados no se refiere más que a los esclavos del pecado y del error. ¡Qué mansedumbre la del Divino Maestro! ¡Qué ternura, qué compasión hacia toda clase de miserias! Isaías ha descrito maravillosamente su corazón con estas palabras: pondré sobre él mi espíritu, no contenderá ni gritará, no quebrará la caña cascada, no apagará el pábilo que humea. Is 42, 1, s. Esta caridad, sufrida y benigna, Isoar 13, 4, se extenderá también a los que nos son hostiles y nos persiguen. Somos injuriados, así protestaba San Pablo, y bendecimos, somos perseguidos y lo sufrimos, somos blasfemados y rogamos, Isoar 4, 12, s. Quizá parezcan peores de lo que son en realidad. El trato con los demás, los prejuicios, los consejos, las advertencias y el ejemplo de los demás, y, finalmente, una vergüenza mal aconsejada, los han arrastrado al lado de los impíos, pero su voluntad no es tan depravada como ellos mismos quieren hacer creer. ¿Quién nos impedirá esperar que la llama de la caridad cristiana disipe las tinieblas de sus mentes y les traiga la luz y la paz de Dios? Puede ser que el fruto de nuestros trabajos tarde en llegar, pero la caridad no se cansa de esperar, sabiendo que Dios prepara sus recompensas no por los resultados del trabajo, sino por la buena voluntad demostrada en él. 14. Es cierto, venerables hermanos, que en esta ardua tarea de la restauración del género humano en Cristo, ni vosotros ni vuestro clero debéis excluir toda ayuda. Sabemos que Dios recomendó a cada uno que se preocupase por el prójimo, Ecl. 17, 12. En efecto, no son solo los sacerdotes, sino todos los fieles sin excepción, los que deben preocuparse de los intereses de Dios y de las almas, no, por supuesto, según sus propias opiniones, sino siempre bajo la dirección y las órdenes de los obispos, porque a nadie en la Iglesia, excepto a vosotros, se le ha dado presidir, enseñar y gobernar la Iglesia de Dios, que el Espíritu Santo os ha puesto para regir. H. 20, 28. Nuestros predecesores aprobaron y bendijeron hace mucho tiempo a los católicos que se han unido en sociedades de diversos tipos, pero siempre religiosas en sus fines. También nosotros no vacilamos en alabar esta gran idea y deseamos ardientemente verla propagada y floreciente en las ciudades y en los campos. Pero deseamos que todas estas asociaciones tengan como objetivo, en primer lugar y sobre todo, el mantenimiento constante de la vida cristiana entre los que pertenecen a ellas. En verdad, de poco sirve discutir cuestiones con sutileza o disertar elocuentemente sobre derechos y deberes, cuando todo esto está desconectado de la práctica. Los tiempos en que vivimos exigen acción, pero una acción que consista únicamente en observar con fidelidad y celo las leyes divinas y los preceptos de la Iglesia, en la franca y abierta profesión de religión, en el ejercicio de toda clase de obras de caridad, sin tener en cuenta el interés propio o las ventajas mundanas. Estos ejemplos luminosos dados por el gran ejército de soldados de Cristo serán de mucha mayor utilidad para conmover y atraer a los hombres que las palabras y las sublimes disertaciones, y sucederá fácilmente que, cuando se haya expulsado el respeto humano y se hayan dejado de lado los prejuicios y las dudas, grandes cantidades serán ganadas para Cristo, convirtiéndose a su vez en promotores de su conocimiento y amor, que son el camino de la verdadera y sólida felicidad. Cuando en cada ciudad y aldea se observe fielmente la ley del Señor, cuando se muestre respeto por las cosas sagradas, cuando se frecuenten los sacramentos y se cumplan las ordenanzas de la vida cristiana, ciertamente no habrá más necesidad de que trabajemos más para ver todas las cosas restauradas en Cristo. Y no es sólo para alcanzar el bienestar eterno que esto será de utilidad, sino que también contribuirá en gran medida al bienestar temporal y al beneficio de la sociedad humana.
porque cuando se hayan logrado estas condiciones, las clases altas y ricas aprenderán a ser justas y caritativas con los humildes, y éstos podrán soportar con tranquilidad y paciencia las pruebas de una situación muy dura. Los ciudadanos no obedecerán a la lujuria, sino a la ley, y la reverencia y el amor serán considerados un deber hacia los que gobiernan, cuyo poder viene solo de Dios. Rom. 13. ¿Y después? Entonces, por fin, será evidente para todos que la Iglesia, tal como fue instituida por Cristo, debe gozar de plena y entera libertad e independencia de todo dominio extranjero, y nos, al exigir esa misma libertad, no solo defendemos los sagrados derechos de la religión, sino que también buscamos el bien común y la seguridad de las naciones. Porque sigue siendo verdad que la piedad es útil para todo, 1 Tim 4, 8, y cuando ésta sea fuerte y floreciente el pueblo verdaderamente se sentará en la plenitud de la paz. Is 32, 18. 15. Dios, que es rico en misericordia, Ef 2, 4, acelere benignamente esta restauración del género humano en Jesucristo, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Rm 9, 16. Y nosotros, venerables hermanos, con espíritu de humildad, DN 3, 39, con continua y apremiante oración, pidámosle esto por los méritos de Jesucristo. Recurramos también a la poderosísima intercesión de la Divina Madre, para obtenerla, dirigiéndoos esta nuestra carta en el día señalado especialmente para la conmemoración del Santo Rosario. Ordenamos y confirmamos todas las prescripciones de nuestro predecesor acerca de la dedicación del presente mes a la Augusta Virgen, mediante el rezo público del Rosario en todas las iglesias, con la ulterior exhortación de que, como intercesores ante Dios, se apele también al purísimo esposo de María, patrono de la Iglesia Católica, y a los santos príncipes de los apóstoles, Pedro y Pablo. 16. Y para que todo esto se realice en cumplimiento de nuestro ardiente deseo y todo os vaya bien, invocamos sobre vosotros los más generosos dones de la gracia divina. Y ahora, en testimonio de la tiernísima caridad con que os abrazamos a vosotros y a todos los fieles que la divina providencia nos ha confiado, os impartimos con todo afecto en el Señor, venerables hermanos, al clero y a vuestro pueblo, la bendición apostólica. Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 4 de octubre de 1903, año primero de nuestro pontificado. Pío X.